Este es el video especial por los 1000 suscriptores, así que como les prometí, para este especial hablaremos de los dinosaurios predadores más grandes y temibles que hayan existido en la Tierra, los tiranosauroideos. Así que prepárate, sentate tranquilo o tranquila y míralo. Los dinosaurios fueron un grupo muy exitoso durante 160 millones de años, durante los cuales existieron una gran diversidad de dinosaurios, de todos los tamaños y tanto carnívoros como herbívoros u oportunistas. Los terópodos son un grupo que tienen los predadores más grandes que hayan existido en la Tierra. Los neoterópodos como el Celophysis son los primeros, pero los más exitosos y extendidos en toda la Eurasia, o sea el hemisferio norte actual, durante el Cretácico superior fueron los tiranosauroideos, una superfamilia que se originó durante el Jurásico inferior, edad en la cual también existe el registro de la primera ave conocida, el Archaeopteryx, y existieron hasta el fin de la era de los dinosaurios hasta hace 66 millones de años, representados en el Tyrannosaurus Rex en Norteamérica. Para organizar este video voy a seguir la filogenia reconstruida por Brusati y colaboradores en el 2016, que revisa todos los tiranosauroides descritos hasta el momento, y completaré la lista de especies con algunos de los descubrimientos hechos de nuevos tiranosauroides desde el 2016, que son muchos, y los iremos hablando en el canal de a poco. Hablaremos también de los cambios más importantes que ha sufrido la superfamilia desde su origen hasta Tyrannosaurus, tanto en cuanto a la presencia de tegumento, tipo plumas o solo escamas, gigantismo y distribución, entre otros. Así que empecemos. Los autores Brusati y colaboradores en el 2016 encontraron 3 clados principales o grupos dentro de la superfamilia Tyrannosauroidea: los Proceratosauria, que incluyen géneros con crestas muy desarrolladas en el cráneo, de rasgos derivados dentro de los celurosaurios, pero primitivos en su postcráneo, como en la pelvis, o Proceratosaurus bradleyi, escrito por Hine en 1926 y redescrito por Rauhut y colaboradores en el 2010, del Jurásico medio de Inglaterra, unos 168 millones de años, con unos 3 metros de largo, a Cretácico inferior, unos 122 millones de años, el Sinotyrannus casowensis, descrito por Xi y colaboradores en el 2009, de 9 a 10 metros de largo, por lo que es uno de los tiranosauroides primitivos de mayor tamaño. Los taxones primitivos ancestrales a Tyrannosauridae incluyen géneros de tamaño medio a bajo como Dillon paradoxus, descrito por Hu y colaboradores en el 2004, proveniente de China, del Cretácico inferior, unos 156 millones de años, de la formación geológica Xixian, y unos 3 metros de largo máximo, con un cráneo con rasgos derivados como su fosa nasal grande, al igual que las demás fenestras, y un cráneo relativamente frágil comparado con los parientes más derivados, pero otros primitivos como en el postcráneo, aunque tienen la condición artometatarsaliana encontrada en tiranosauroides más derivados como Tyrannosaurus, en la que el tercer metatarso está comprimido entre el segundo y el cuarto y produce una reducción de su tamaño, y 3 dedos en las manos con gran capacidad de movimiento, lo cual indica que los tiranosauroides basales tenían una combinación de rasgos primitivos y derivados importantes en su consideración para la evolución de estos rasgos. Otro de los clados incluye Eotyrannus lenghi, de unos 125 millones de años, descrito por Hatt y colaboradores en el 2001, y 4 metros de largo. En Europa vivió, entre otros taxones, y comprenden el Jurásico superior basal a Cretácico inferior, y la familia Tyrannosauridae, que incluye géneros de gran tamaño y que existieron durante el Cretácico superior como Albertosaurus, Daspletosaurus o Tyrannosaurus. Todos estos limitados al hemisferio norte. Los miembros asiáticos tienen representantes primitivos y otros derivados, mientras que los de Europa tiene solo de representantes primitivos. Por su parte, los norteamericanos, principalmente taxones derivados. Los resultados de este análisis de relaciones de parentesco difiere algo del de 2010,
porque se han encontrado más especies desde entonces y más información hace que cambie la forma de las relaciones de parentesco y además difiere de forma considerable a otro trabajo como el de Lowen y colaboradores del 2013 que pudieron haber considerado rasgos problemáticos dentro de su estudio, y esto produjo las diferencias observadas, ya que Brusatte y colaboradores omitieron estos rasgos problemáticos en su análisis. Con respecto a los demás aspectos más interesantes de los tiranosáuridos, en el análisis filogenético resultante encontramos que en cuanto a la evolución del tamaño, este cambió de forma gradual con el tiempo y con la evolución de las especies, y mostró un incremento progresivo tanto en el gigantismo visto en Tyrannosaurus rex de Cretácico tardío como en su fuerza de mordida y en la ornamentación basal vista en el mismo taxón y en las otras especies del Cretácico. Un primer intento de gigantismo puede registrarse en Eutyrannus wally, de unos 9 a 10 metros de largo, descrita por Xu y colaboradores en el 2012, y Sinotyrannus, los cuales representan una ramificación de los proceratosaurios, que nos conduce a la línea evolutiva de los tiranosaurus directamente, sino con muchas modificaciones esqueletarias. Tanto Eutyrannus como Sinotyrannus representan también un clado o grupo de tiranosauroides que difiere en mayor medida en sus rasgos esqueletarios por la presencia de cráneos con fenestras menos amplias, musculatura mandibular de menor tamaño y volumen, y la cresta recorriendo la línea media del cráneo, y ornamentaciones en la región orbital y las que la rodean son también más reducidas. La forma corporal, su tamaño y otros rasgos difieren de los representantes del Cretácico superior. También la presencia de brazos más largos con 3 dedos difiere notablemente de representantes del Cretácico tardío como Albertosaurus o Tyrannosaurus. Tanto Eutyrannus como Sinotyrannus, de 8 o 9 metros y 1.5 toneladas de peso, representan más bien formas sobrecrecidas de Wanlong dentro de los proceratosaurios. Tiranosauroides con un tamaño mayor a los 10 metros y un peso mayor a 1.5 toneladas aparecen más tarde en la evolución del grupo en el Campaniano, unos 80 millones de años atrás. Rasgos corporales y craneales o bauplan más similares a los tiranosauridae de fines del Cretácico aparecen recién en un representante de unos 170 kilogramos de peso de China, el Xiong-Wanlong baimoensis, descrito por Li y colaboradores en el 2010, del Cretácico inferior de unos 100 a 105 millones de años, que posee un hocico ancho en forma de U y un rostro muy alargado, un maxilar convexo ventralmente y dientes maxilares con la carina asimétrica, y a pesar de ser asiático está vinculado más cercanamente a los tiranosauroides de Norteamérica y otros tiranosauroides. Estos grupos resultantes del análisis pueden contener un sesgo de muestreo de los esqueletos que sobrevivieron hasta nuestros días, y puede cambiar en el futuro con mayores descubrimientos, ya que también los clados basales de tiranosauroides no están tan bien resueltos en cuanto a su posición dentro del árbol de relaciones de parentesco del grupo, ya que esta puede cambiar con mayor información, así como los patrones corporales detectados en las distintas especies. Por lo tanto, más allá de algunos casos particulares en Asia y en Norteamérica, como Tyrannosaurus, muchas de estas especies están pobremente representadas en cuanto a la totalidad del esqueleto conocido. También resulta en que la biogeografía o cómo se distribuyen los animales en el mundo, pero en particular en el área de Laramidia, que es en la zona oeste de Norteamérica, los resultados de Brusatte y colaboradores del 2016 difieren en gran medida a los de Loewen del 2013 y colaboradores, en cuanto a que estos últimos encontraron también que los tiranosáuridos de la zona norte de la Laramidia estaban marcadamente separados morfológicamente de los de la zona sur, mientras que Brusatte encontró el patrón opuesto, algo que podría encontrarse en taxones ampliamente separados entre sí como Nanuqsaurus oglundi, estudiado por Fiorillo y Tykowski en el 2014, un taxón cercanamente relacionado a Tyrannosaurus, registrado en Alaska y de 6 metros de largo, o Teratophonius curiei,
de hace 77 a 76 millones de años y unos 6 metros de largo, descrito por Carr y colaboradores en el 2011 de Utah. Esto indicaría un flujo génico marcado si hablamos de poblaciones actuales, en animales dinámicos que migraban continuamente entre la zona norte y sur de Norteamérica. Esta región del mundo sufrió notables cambios climáticos que modificaron el ambiente debido a mayores temperaturas. Transgresiones del nivel del mar que llevaron a que se inundaran las áreas antiguamente emergidas, o sea, que eran áreas terrestres. En este tipo de ambiente creció el Tyrannosaurus Rex, posiblemente relacionado también con estas islas o áreas separadas este y al oeste de Norteamérica. Esto también condujo a que algunas especies desarrollen mayor gigantismo, sumado al hecho de que tenían una tendencia a ser gigantes. Este Tyrannosaurus Rex dominó durante los últimos millones de años del Cretácico, desde unos 68 a 66 millones de años, cuando se produjo la extinción de los dinosaurios no avianos. Esta información paleobiogeográfica y geocronológica indica que durante los últimos 20 millones de años los tiranosauroides adquirieron gigantismo, como se observan múltiples especies. Los alioramines basales, por otro lado, y en cuanto a sus eventos de dispersión o de migración, para decirlo de otra forma, indican un evento independiente de dispersión previo a los 80 millones de años o campaniano. También es muy importante el hecho de que no haya certeza de cómo los tiranosaurines, que incluyen al Tyrannosaurus de Norteamérica, llegaron a tener dos especies en Asia, el Tarbosaurus batar y el Zhuchentyrannus magnus. Hone y colaboradores del 2011, que habría medido unos 10 a 12 metros de largo hace 83,5 a 70,6 millones de años. Esto pudo ser por migración de un ancestro común de Norteamérica a Asia o de Asia a Norteamérica, y el Tyrannosaurus Rex representar una especie de origen asiático o invasora, con gran capacidad migratoria y que aprovechó los cambios climáticos posteriores al Campaniano en la región de la Aramidia. Tarbosaurus batar tiene una edad de entre 70 y 66 millones de años maastrichtiano, o sea, un poco anterior al Zhuchentyrannus. Este patrón explicaría por qué solo hay un solo dinosaurio predador gigante maastrichtiano de esta zona de Norteamérica, mientras que hay múltiples tiranosáuridos en el Campaniano de Alberta y Montana, unos casi 80 millones de años, el de Alberta y Montana, y en el maastrichtiano de Asia. El Albertosaurus sarcophagus, descrito por Osborne en 1905, vivió entre 71 y 68 millones de años. Es otro tiranosaurio de gran tamaño, de unos 9 metros de largo, pero más esbelto que el Tyrannosaurus, y pesó entre unos 1.3 a 2,5 toneladas, y posiblemente era un hábil corredor. Vivió en Norteamérica en un periodo de tiempo donde el mar interno, que separó en dos mitades a Norteamérica, estaba bien formado, separándola en dos mitades claras. Este dinosaurio es claro indicativo de que los tiranosauroides ya se habían convertido en grandes predadores con enormes cráneos macizos y gran fuerza de mordida, brindado por su longitud. La evolución de la fuerza de mordida cambia desde sus ancestros como Dillon o Yutyrannus, de tener una fuerza de mordida baja con dientes con una carina mesolabial en Xionghualong para resistir cierto estrés al cerrarse esta mandíbula, pero aún la mandíbula era baja y se hace más alta y robusta en clados más tardíos como Tarbosaurus batar o Albertosaurus sarcophagus, al igual que el cráneo más robusto, con fenestras más reducidas y contacto entre huesos craneales más extensos que permiten resistir la fuerza generada durante una mordida. Con respecto a cómo un dinosaurio de Asia llegó a predominar en Norteamérica, evidentemente puede explicarse por migración de estos animales y que por lo tanto tuvo que haber cierta cercanía de las masas continentales entre sí que permitió este intercambio, ya que sabemos que durante el Jurásico Superior había más cercanía entre Asia y Norteamérica, y podría sugerir que el origen de la superfamilia Tyrannosauroidea es algo anterior a este periodo de tiempo y tal vez en algunos millones de años. Por esto puede pensarse que tiene más sentido la propuesta de Bruchette en el 2016 acerca de que hubo un flujo de especies entre las masas continentales del antiguo hemisferio norte. Hay numerosos rangos de edad que se van llenando posteriormente a la realización del estudio de Bruchette y colaboradores del 2016, como el Moros intrepidus,
descrito por Sano y colaboradores en el 2019, que representa huesos de sus patas, el fémur, las tibias, metatarsos y falanges del pie. Su importancia radica en su edad de unos 96,4 millones de años, esto es 15 millones de años antes que Albertosaurus, y proveniente de Utah, Estados Unidos, el cual existió posteriormente al Wanlong y anteriormente a la diversificación de los tiranosáuridos en Norteamérica, y del desarrollo del gigantismo en esta familia, ya que su pata mide 1,20 m de largo y habría pesado unos 78 kilogramos de masa total, con un ritmo de crecimiento más lento que en tiranosauroides gigantescos del Cretácico superior, lo cual indica que un cambio en el ritmo de crecimiento está vinculado con el gigantismo. Otra especie es el Schusquityrannus hacelae, estudiado por Nesbitt y colaboradores en el 2019, de edad turoniana de unos 92 millones de años, de Nuevo México. Representa un tiranosaurio de reducido tamaño con las características mencionadas típicas del plan corporal de los tiranosaurinos, como un hocico en forma de U y condición artometatarsaliana del pie. Lo mismo, ¿no?, que el tercer metatarso está comprimido entre el 2 y el 4, brindando también ciertas ventajas locomotoras e indicando que esta condición no depende necesariamente del tamaño en Tyrannosaurine, como también es el caso de otros terópodos celurosaurios como troodóntidos o ornitomimosáuridos, y podría ser de relevancia en las discusiones de posible origen norteamericano del Tyrannosaurus rex y su posterior migración a Asia y especialización anteriormente mencionada. Hay patrones evolutivos que están relacionados con el desarrollo ontogenético o el crecimiento en los animales, ya que Woodward y colaboradores en el 2020 encontraron mediante cortes histológicos de tibia, fémur y otros huesos de Tyrannosaurus rex que su crecimiento era rápido, similar a mamíferos y aves en algunos casos, y llegando a la madurez a unos 20 años aproximadamente. Estos patrones de crecimiento que indican áreas de huesos con detenimientos, posiblemente relacionados con que este dinosaurio crecía cuando las condiciones ambientales eran propicias, había abundancia de recursos alimenticios y no habían otros factores que generen estrés fisiológico, además de que había una partición de nichos ecológicos entre juveniles y adultos, lo cual indica que comían animales locales distintos según el tamaño y edad. O sea, a medida que crecía el Tyrannosaurus de joven a adulto, comía distintas presas. Posiblemente los jóvenes comían mamíferos, reptiles pequeños, cangrejos y los animales gigantes, a veces animales muertos, otras presas por matar, y probablemente reflejando cómo evolucionó la alimentación de los tiranosauroides desde las especies de reducido tamaño a las gigantes. Estos patrones de crecimiento mostraron que estos aspectos del ritmo de maduración corporal variaban en distintas especies de tiranosauroides, lo cual también es un importante indicativo de que distintos ritmos evolutivos de las especies pueden hacer que se generen nuevas especies al reproducirse más tempranamente durante el desarrollo o más tardíamente durante este, de acuerdo a la presencia de condiciones ambientales proclives a esta reproducción. Al mismo tiempo que el patrón de crecimiento del Tyrannosaurus rex reveló que la especie supuestamente de reducido tamaño Nanotyrannus en realidad se trata de un estadio de desarrollo del propio Tyrannosaurus y que no hubo simpatría, o sea, convivencia de distintas especies de Tyrannosaurus en Norteamérica durante el Cretácico tardío, cuando habitó estas tierras el mismo Tyrannosaurus. En cuanto a otros rasgos morfológicos corporales, puede rastrearse también la presencia de filamentos como plumas, las cuales están presentes en especies del Jurásico medio como Wanlong o del Cretácico inferior como Yutyrannus de China, pero no se han encontrado grupos más derivados dentro de los tiranosaurinos de Norteamérica y Asia, en parte por sus grados de preservación y porque posiblemente si tenían filamentos tegumentarios, estos estaban reducidos en ciertas partes del cuerpo y estaban desarrollados más bien como pelos, y por eso no se los puede observar en las áreas del cuerpo que preservan escamas en Tyrannosaurus rex, y los filamentos se descompusieron. Por otro lado, la presencia de tegumento filamentoso también podría ser un rasgo primitivo dentro de Tyrannosauroidea, como lo indica la presencia de estos filamentos en los proceratosáuridos Wanlong Wukai y Yutyrannus wallii.
Es también probable que el mayor tamaño corporal en Tyrannosaurus lo haya ayudado a regular su metabolismo y por esto no requeriría la presencia de estructuras regulatorias de la temperatura corporal. Esto fue encontrado en estudios isotópicos llevados adelante por Rees y Barrick en 1999, que indicó que tanto Tyrannosaurus como Giganotosaurus podían regular su temperatura corporal, debido a que la temperatura que revela el análisis isotópico de los huesos indicó que coincide más con un animal endotermo o al menos mesotermo, que regula por momentos, tiene ciertos problemas al regular la temperatura, pero puede. Además, esta evolución del tamaño de una especie de reducido tamaño hacia los gigantes indica que hubo un gran cambio metabólico tanto en el crecimiento como con la presencia de plumas y su capacidad de regular la temperatura corporal, que al estar más lejos del suelo y tener forma de tonel o barril en su tórax, habría tenido mayor eficiencia que un tiranosauroide de menor tamaño que está más cerca del suelo y se calienta más fácil. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el tamaño corporal de los especímenes encontrados no necesariamente se coincide en todos los casos con el tamaño de un espécimen de edad adulta, que crecerá poco más, sino que en varios casos se trata de especímenes juveniles o subadultos que se desconoce a qué tamaño habrían llegado y por lo tanto dificultan el análisis de este rasgo en particular. Otro dinosaurio curioso, pero esta vez por sus rasgos morfológicos, es el Schianzosaurus sinensis, descrito por Lu y colaboradores en el 2014, de edad maastrichtiano o cretácico terminal, caracterizado por tener un cráneo alargado, principalmente en la zona del hocico, perteneciente al clado Alioramini, que incluye a las especies más cercanamente emparentadas con el tiranosauroide basal Alioramus altari y Alioramus remotus, e indica que los tiranosauridos de final Cretácico de Asia eran más diversos morfológicamente de lo que se sabía hasta ese momento, y que aún queda mucho por conocer de este grupo a pesar de corresponder a un esqueleto casi completo que muestra detalles anatómicos de un tiranosauroide de tamaño similar a Tarbosaurus batar, que llegaría a los 10 a 12 metros, que era el más grande de la región de Mongolia, mientras que Xianzousaurus fue hallado a unos 3.000 kilómetros de los previos hallazgos de este grupo en China. Sin embargo, durante el Campaniano hubo varias especies de Daspletosaurus horneri en Norteamérica, descrito por Russell en 1970, y Daspletosaurus torosu de 77 millones de años, Gorgosaurus libratus, descrito por Lambe en 1914, y otra especie más reciente, el Thanatotheristes de Grotorum, de unos 79,5 millones de años, alrededor de 2,5 millones de años anterior a los otros géneros antes mencionados, y fue estudiado por Boris y colaboradores en el 2020. Llevando a los autores a crear una nueva tribu, los Daspletosaurini, compuesta de estos dos géneros mencionados, que indica que durante esta época existió una mayor diversidad de tiranosauroides conocidas para Norteamérica. Es destacable la probable presencia de tiranosauroides en Sudamérica o también en la antigua Gondwana en Australia. La primera propuesta de la presencia de este clado en el hemisferio sur correspondió a un pubis completo que tiene similitudes notables con Tyrannosaurus y Timimus hermani, descrito por Rich y Vickers-Rich en 1993, de 106 millones de años y 2,5 metros de largo, y otro estudio estimó 4 metros de largo para el mismo dinosaurio. La otra especie es Santana-Raptor placidus, descrito por Kellner en 1999, de Brasil, de unos 108 millones de años y alrededor de 1,20 metros de largo, pero que posteriores estudios hicieron dudar a varios investigadores de la correspondencia de este pubis al terópodo tirano del norte. Un reanálisis hecho por Delcourt y Grillo en 2018 encontró que ambas especies de Australia y Brasil, así como el pubis, son tiranosauroides más derivados que Dilong, pero más basales que Xiongwanlong, o sea, menos evolucionado, por así decirlo, haciendo que los tiranosauroides estuvieran distribuidos mundialmente, lo que se llama cosmopolitas, como la revista, y definieron un nuevo clado para incluir a todos los tiranosauroides, que no incluyan a los proceratosáuridos, los Pantiranosauria, para diferenciarlos por su amplia distribución, pero basados en rasgos morfológicos distinguibles. Ya hablaremos más en detalle en el canal sobre este grupo. Mientras que un registro notable es el de los megaraptóridos, que fueron propuestos recientemente
pertenecientes a los tiranosáuridos basado en rasgos del cráneo y postcráneo que ya fueron mencionados en el video sobre megaraptóridos en el canal y muestran tamaños medios a reducidos y una sorprendente garra en la mano del primer dedo similar a la de los espinosáuridos. Sin embargo, en el estudio mencionado de Delcourt y Grillo encuentran a este grupo de terópodos como celurosaurios basales por fuera de Tyrannoraptora, que incluye a todos los tiranosauroides y su grupo hermano. Lee y colaboradores en el 2010 y Brusatte y colaboradores en el 2016 coinciden en que la relación filogenética de Xiong-Wanlong es intermedia entre los clados de tiranosauroides basales, Proceratosaurus y Stogosaurus, y tiranosauroides más derivados. Xiong-Wanlong es considerado también el primero con verdadero plan corporal de tipo tiranosáurido. Las modificaciones esqueletarias vistas en Xiong-Wanlong en la mandíbula, dientes, cadera sugieren una especialización de la fuerza de mordida y el aparato locomotor cursorial, o sea, de andar terrestre y ágil. Estas diferencias morfológicas vistas en Xiong-Wanlong y tiranosauroides basales son consistentes con el tiempo que separa la edad entre ambos tipos de tiranosauroides, unos 20 a 45 millones de años. La edad de los niveles sedimentarios de donde proviene Xiong-Wanlong no está bien establecida, pero sugiere claramente la edad de aparición de los rasgos del grado de tiranosáuridos entre el Kimmeridgiano y el Albiano, o sea, entre 150 y 120 millones de años en Asia. Pero los materiales fósiles de este dinosaurio son también escasos como para precisar esta información. Para definir el plan corporal de los tiranosáuridos es necesario encontrar el eslabón previo al Xiong-Wanlong en el futuro. A pesar de estar ampliamente distribuidos y la historia filogenética compleja, los miembros basales de los tiranosauroides se extinguieron para el Aptiano, mientras que poco después, durante el Albiano, fue el tiempo en el que también se produjo una gran diversificación del plano corporal del tipo de Tyrannosaurus, o sea, gigantismo, cráneo enorme y brazos reducidos y macizos, cuerpo pesado. La evolución de algunas estructuras encefálicas importantes de tiranosauroides, como la ornamentación, principalmente el cuerno lagrimal, estuvo presente desde los primeros representantes encontrados en la región de la Aramidia y posteriormente se vuelve más alto y relacionado con la ornamentación del hocico. Con otros rasgos de ornamentación pasa algo similar en los diferentes ancestros comunes de los clados principales a medida que evolucionan. Se hace evidente desde estas comparaciones entre distintos grupos de tiranosauroides que el comportamiento predatorio también cambió desde los terópodos primitivos con cráneo ligero, cuerpo esbelto, tamaño reducido y manos con 3 dedos, útiles para manipular una presa, a ser dinosaurios gigantes de más de 10 metros de largo, cráneo mucho más largo y macizo, adaptado a mordidas poderosas para masticar tanto la carne como el hueso de la presa, y de esta forma aprovechar mejor el recurso alimenticio de cadáveres como de animales vivos, principalmente hadrosaurios y ceratópsidos, ocasionalmente saurópodos, por parte de los últimos representantes del grupo como Tyrannosaurus y de dinosaurios de tamaño más reducidos que ellos en tamaño, posiblemente también oportunistas. Timurlengia ewotica es otro tiranosauroideo, esta vez de Asia, de Uzbekistán, de unos 90-92 millones de años. Esto es un Cretácico medio para algunos, turoñano, y era de tamaño reducido, máximo de 3 metros, alrededor del mismo tamaño de Xiong-Wanlong de Asia, de China, pero que muestra una curiosidad que es, además de ser muy esbelto, tiene una región coclear, que es la región del oído, muy desarrollada, muy robusta comparado con todos los demás parientes a los que se le ha hecho una tomografía computada, lo que demuestra que habría servido esta región coclear con los canales semicirculares también del oído interno, habría servido para escuchar mejor ciertas frecuencias bajas, lo cual habría también estado relacionado con una posible vocalización, o sea, emitir sonidos por la boca para comunicarse con otros miembros de su especie y otras especies, lo cual hasta ahora no se había registrado de esta manera, y podría indicar que los ayudó estas adaptaciones a posteriormente desarrollar más el oído y de esta forma adaptarse a comer ciertas presas como hadrosaurios que podrían haber vocalizado mucho y ceratópsidos que podrían también haber vocalizado mucho, y de esta forma también
pudieron aprovechar mejor las chances al comunicarse entre sí y al tener un gran desarrollo del oído, poderlo desarrollar aún más y adquirir gigantismo, como en el Tyrannosaurus y Albertosaurus, por ejemplo, que tienen un gran desarrollo del oído interno. Evidencias de comportamiento gregario también se han encontrado para varias especies de tiranosauroides, y también se han encontrado huellas de tiranosauroides en Alaska que podrían pertenecer a que en realidad se encontraban haciendo alguna actividad juntos, como por ejemplo cazando. Parece descartarse que se trata de una acumulación por factores ambientales como un enterramiento grupal, pero haberlos encontrado en grupo no quiere decir que hayan sido gregarios, sino más bien podría indicar que se trataba de un grupo que se juntó por alguna razón, como para tomar agua en un río o para comer todos juntos en un lugar, para comer la misma presa, pero no porque tuvieron un comportamiento de grupo. Otras especies que indicarían también comportamiento gregario son Albertosaurus y Daspletosaurus, que vivieron juntos en Norteamérica cuando ésta estaba separada al este y al oeste, con las mismas razones de dudar de si se trata de un comportamiento gregario o más bien se trata de grupos que se reunían para alguna actividad particular. Esto no indica para nada comportamiento social, que se reúnan para comer todos juntos o tomar agua todos juntos o aparearse todos juntos, ya que el resto del tiempo podrían ser solitarios. También hay evidencias en Teratophonius, por ejemplo, donde también se han encontrado varios especímenes de este género en el mismo lugar, a pesar de que muchos de estos hallazgos indicarían que tiranosauroides y otros dinosaurios se reunían para diversas actividades más allá de por sus propias actividades gregarias, para reproducirse, poner huevos. Es muy posible también que hayan cazado en grupo, porque se encuentran individuos juveniles con adultos en las mismas capas, a veces en capas distintas y distintas especies del mismo grupo, que podrían indicar perfectamente que se trata de un comportamiento gregario. Esto es evidencia que todavía sigue en mucha discusión en cuanto a la taxonomía, o sea, la forma en la que se los encuentra dispersos y tal vez en distintas capas, que hace dudar que sean pertenecientes al mismo momento y de un grupo en particular, pero podría serlo perfectamente. Espero que te haya gustado este video, gracias por acompañarme en mis primeros 1000 suscriptores y a seguir creciendo juntos. Seguí dándole like al video y suscríbete por favor, y seguime también en Instagram en @JurassicPalio. Chau chau.